Faenas agrícolas más movidas del campo español es la recolección de la aceituna. Millares de familias viven de ella y es corriente que trabaje la familia entera. La cosecha se reúne en lo que llaman almacén, al aire libre, lugar donde se mide o se pesa lo que cada recolector ha recogido. Un ingenioso sistema de contabilidad por caña partida doble regula los pagos a los recolectores. Luego, la aceituna se pesa y se lleva a la almazara, generalmente en carros. Es muy corriente que la aceituna llegue a la almazara en mucha mayor cantidad de lo que ésta puede moler. Los molinos de piedra son buenos, producen buen aceite, pero son lentos, y la aceituna se amontona, se atroja en espera de que se pueda moler. Y mientras espera en el troje la aceituna, sufre mucho, se oxida, aunque se trate de protegerla con capachos de esparto. Para llevarla a las piedras hay que hacer un corte en el montón, y en el corte se nota perfectamente la zona blanca de aceituna atacada por los mohos. En las instalaciones modernas, la aceituna llega directamente del campo al molino, sin amontonarla en el patio. Ello es posible gracias a molinos modernos de gran rendimiento, cuyo funcionamiento es bien sencillo. Sean de piedra o de acero, los molinos convierten la aceituna en una pasta sin consistencia. ¿Cómo se consigue someterla a presión sin que se escape? Estas buenas mozas, con sus ágiles dedos, hacen capachos en los que se meterá la pasta para que quede sujeta cuando las prensas la aprieten. En España se consumen miles de capachos todos los años. Sobre cada capacho se pone y se extiende una capa de aceituna molida. Es operación de ritmo. Un empujón a la carga para meterla en la prensa y desde abajo la comprime un pistón con enorme potencia. Y sale de los capachos el aceite mezclado con el agua de vegetación de la aceituna. Afortunadamente, como el aceite es más ligero que el agua, resulta muy fácil separarlo. Al salir de las prensas,
Atraviesa la mezcla lentamente unos tanques de decantación y el aceite pasa al lavado. Uno de los sistemas es una serie de chorritos de agua que atraviesan la capa de aceite y una nueva decantación. Y mientras los olivos producen aceituna, los alfareros producen tinajas para guardar el aceite, idénticas a las que hacían en el Toboso en tiempos de Dulcinea. El aceite de estas bodegas está dispuesto para el mercado, pero gana brillantez con un filtrado. Esos chorritos son de aceite, transparente como el topacio. Algunos mercados quieren el aceite envasado en latas. Hay aparatos automáticos para enlatar. La lata aumenta de peso con el chorro de aceite que le cae dentro. Entonces, suben las pesas, salta el disparador y corta el chorro. Los saltechines tienen generalmente aceite de inferior calidad en suspensión, pero en un estanque acaba por flotar y se aprovecha para fines industriales, como el aceite que se extrae del orujo o residuos que deja la aceituna después de prensada. Estos residuos forman en algunas fábricas enormes montones. El orujo se lleva a estas tolvas, de donde cae a los extractores, en los que se disuelve el aceite en sulfuro de carbono. El sulfuro se separa del aceite en estos recuperadores. Y en las calderas queda solamente el orujo sin grasa alguna y, al abrir la puerta, una explosión lo arroja al exterior. Este orujo tiene todavía dos aplicaciones. A paletadas se echa en el alimentador de la caldera y su combustión incompleta proporciona energía para que funcione la fábrica y pisco para el brasero. En cuanto al aceite comestible, ¿cómo tendríamos churros si no hubiera aceite de oliva? ¿Y cuántas oraciones habrán subido al cielo mientras una lamparita de aceite iluminaba un crucifijo? Sin aceite de oliva, la cocina española produciría sabores totalmente diferentes. La españolísima salsa mahonesa no existiría, y sería una pena, con lo bien que sabe y lo fácilmente que la hace este aparato en un minuto. Y los aceites no comestibles se emplean en hacer jabón, ese maravilloso jabón que el extranjero llama jabón de Castilla, con el que se lavan por su pureza los recién nacidos de medio mundo. Hecho en bloques muy grandes, se corta en barras con unos alambres de acero. Las barras son cortadas de nuevo y se forman trozos, a los que una máquina troqueladora, máquina que pone muchísimo cuidado para no cogerles los dedos de las operarias, les da la forma conveniente. Y así
Las ramas de olivo cargadas de fruto simbolizan no solamente aceite y jabón para España, simbolizan además mercancía exportable, y los barcos que cargan aceite en puertos españoles para llevarlo al extranjero no tardan en regresar trayendo mercancías compradas con el importe de los productos del olivo, al que podemos considerar como el árbol de Navidad de los españoles.